Un cordial saludo para los compañeros y el señor tutor. Mi nombre es Julián Andrés Tefor Fuentes, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD para la materia Teoría Electromagnética y Ondas. En este caso la tarea 1, ondas electromagnéticas en medios abiertos. Bueno, tenemos un ejercicio propuesto, un ejercicio de aplicación. En este caso tenemos 5 medios. Hemos elegido el suelo vegetal, ¿cierto? Tenemos una conductividad de 1.00 por 10 a la menos 2 y tenemos una permitividad relativa de 14 con respecto al medio pues que hemos elegido. Tenemos claro entonces los parámetros, nos dan una fórmula en donde permitividad en el vacío es 8.8542 por 10 a la menos 12. Ya tenemos claro todos los parámetros, entonces ya nos faltaría hacer la gestión con la frecuencia, ¿cierto? Tenemos en la frecuencia que es con los tres últimos dígitos de nuestra cédula. En mi caso mi cédula es 9.975.293. Entonces vamos a trabajar con el 293. A esa frecuencia le sumamos el 293 y tenemos un 303 por 10 a la 6 hercios. Ya tenemos entonces la conductividad, la permitividad relativa, la permitividad en el vacío y la frecuencia. Ya tenemos simplemente que despejarla pues en nuestra fórmula, que es tangente de pérdidas, que es igual a conductividad sobre 2 por pi por frecuencia, por permitividad relativa por permitividad en el vacío. Hacemos pues ya la gestión, cambiamos los números, los valores y ya nos da una tangente de pérdida, ¿cierto? Esa la hacemos una revisión con la calculadora de GeoGebra y efectivamente damos cuenta que los resultados son los esperados pues matemáticamente. Bueno, ahora sí tenemos por aquí una tabla, ¿cierto? Entonces dice el ejercicio que acorde a la clasificación obtenida en el punto 2 y usando la tabla 3 pues necesitamos calcular los siguientes parámetros de propagación, ¿cierto? En el medio elegido. Necesitamos entonces hallar la propagación constante, gamma. Necesitamos hallar atenuación constante, alfa, y la fase constante, beta. Aquí tenemos claro que nos tocó el Good Insulator, ¿cierto? En este caso el Lost Load Electric. ¿Por qué? Pues porque nuestra tangente de pérdidas es igual a 0,04237. Esto quiere decir que nos ubicamos en el punto 2 de la tabla. Con respecto a estos valores, entonces pues vamos a revisar la siguiente tabla. En Lost Load Electric pues tenemos algunas fórmulas y tenemos también unos valores ya definidos, unas constantes que nos dan aquí en la guía. Ya procedemos a tener claro cuáles son nuestros valores, ¿cierto? Micro R, ¿cierto? Relativo, que es igual a 1. Micro O, que es igual a 1.2566 por 10 a la menos 6. Nuestra permitividad relativa, que es 14. Y nuestra permitividad en el vacío, que es 8.8542 por 10 a la menos 12, junto con nuestra frecuencia. Entonces ya tenemos todos los valores. Lo que tenemos que hacer simplemente es para constante de propagación, pues tenemos nuestra fórmula. Hacemos un cambio de términos en la fórmula y ya tenemos pues nuestro valor en gamma. Hacemos la revisión con nuestra calculadora científica en GeoGebra y tenemos pues valores claros. Aquí en la atenuación constante pues simplemente es cambiar los valores que tenemos, revisamos la fórmula, hacemos una organización pues, de la fórmula con respecto a lo que necesitamos y ya tenemos nuestra constante gamma y revisada nuestra calculadora de GeoGebra. Tenemos los valores obtenidos que son pues ya verificados por nuestra calculadora. Y ya por último tenemos la fase constante beta, que también lo que hacemos es pasar nuestros números a la fórmula y ya tenemos el resultado de constante beta, ¿cierto? Y verificamos con la calculadora de GeoGebra y tenemos unos resultados pues óptimos, ¿cierto? Bueno, dice el siguiente punto de la tabla que acordado con los resultados obtenidos en el punto 3, pues usando las siguientes ecuaciones, pues tenemos que calcular las características de la onda en el medio elegido, ¿cierto? Nos piden entonces hallar propagación constante,
qué pena, propagación, velocidad de propagación, longitud de onda y la profundidad de penetración de la onda en el medio. Ya tenemos nuestras fórmulas, ya tenemos nuestros datos ya que los habíamos obtenido con las fórmulas anteriores, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es simplemente cambiar términos en las fórmulas y verificamos con la calculadora de GeoGebra y bueno, todo nos da tal cual, o sea que la parte matemática está correcta y verificada con la calculadora virtual. Bueno, la cuestión es, ¿y para qué llevamos todo esto? O sea, ¿cuál es el punto de ver toda esta parte de las ondas electromagnéticas? Pues es sencillo. En nuestro caso, nuestra onda pues se ubica, este es el espectro visible por el ojo humano de las ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y vamos a ir a hacer un ejercicio de aplicación en nuestro entorno y en este caso nos vamos a ir por las frecuencias de radio, ¿cierto? Que en sí son ondas electromagnéticas y pues estamos rodeados de ellas, son súper importantes para la comunicación. En mi caso, usamos en escenarios en escenarios de conciertos y audio profesional, utilizamos este tipo de sistemas. Son micrófonos inalámbricos de alta gama que usan radiofrecuencia, ¿cierto? En unas bandas muy específicas. Em, Aquí tendríamos entonces, por ejemplo, los emisores. Aquí al lado izquierdo vemos un body pack, vemos un handheld, un micrófono, ¿cierto? Y él va a tener un receptor y este receptor obviamente va a tener unas antenas que van a hacer la comunicación de envío y recepción de datos por medio de ondas electromagnéticas. Es algo bien importante y tener en cuenta, por ejemplo, el espectro en Colombia cuando uno está haciendo una buena transmisión y recepción de señales de microfonerías, tener en cuenta que se debe hacer un escaneo, ¿cierto? Hay dispositivos para escanear las radiofrecuencias en el ambiente y con respecto a eso tomar la mejor posición con respecto a la frecuencia en el medio en el que los desolvemos, ¿cierto? Nos estamos desenvolviendo en un medio abierto porque estamos trabajando en campos abiertos y es vital una buena comunicación entre emisor y receptor, o sea que necesitamos que nuestra onda sea bien seteada con respecto a los equipos para poder trabajar bien óptimos en un evento pues a nivel profesional. Las ondas electromagnéticas, en este caso en la parte de frecuencia, la comunicación es súper importante y es algo que se necesita en el ser humano para poder comunicarnos a largas distancias. Yo creo que con este ejercicio ya nos queda claro, ¿cierto? Todas las partes en un principio de la tarea 1 de las ondas electromagnéticas. Entonces no queda más sino decir que muchas gracias y espero que les haya quedado claro el ejercicio propuesto. Muchas gracias.